contenedores individuales para que guardes lo que quieras con la mayor seguridad. Comunicate con nosotros y te brindaremos todos los detalles. 097-231-519 y 097-344-316. TAMP Logística. Estamos para hacerte la vida más fácil. Unimos el departamento con información y compromiso periodístico. Contacto con la gente. El periodístico de Radio Continental. Las 12 del mediodía, 8 minutos, y vamos a recibir con muchísimo gusto al legislador canario Álvaro Perroni. Para hablar entonces, quedó conformado, se eligió presidente, vicepresidenta, esta comisión especial que seguirá, analizando lo que es el proyecto de la reforma de la seguridad social. Álvaro, te recibo con mucho gusto, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. Un placer recibirte. Bueno, Álvaro, quiero arrancar por una versión además que me llegaba y que tiene que ver o habla de que desde Cabildo se tiene poca expectativa de poder modificar el proyecto. Hay un par de puntos que además vos has señalado aquí en Contacto con la Gente con el que no estás de acuerdo, esto de los 25 años, que plantean alguna modificación, pero me llegó la versión de que estarían analizando de que en realidad Saldain no da mucho margen para los cambios que ustedes quieren introducir. ¿Esto es así? Sí, es así, como tú lo decís. En realidad nosotros no hemos tenido una reunión dentro del oficialismo para intercambiar sobre posibles cambios y las posturas de los distintos partidos. Lo que sí hemos dicho y hemos hablado informalmente, que los trascendidos de prensa que nosotros tenemos y las noticias que ha dado Saldain por varios medios, sí. Dice que que no hay lugar a las modificaciones que Cabildo Abierto pretende. Entonces, es como que de antemano vamos a una discusión en nuestra interna donde todo indica que no vamos a llegar a acuerdos. Se nos invitó a una reunión en Punta del Este, que fue en enero, ya no recuerdo la fecha, ahí a mitad de enero, que nosotros decidimos no ir, porque, no teníamos la expectativa de que se fuera a dar, lograr cambios. Y ahora hay otro intento de reunión, pero lo que a nosotros nos sigue llegando de toda esa información que Saldain ha dado, principalmente en los medios de comunicación, es que no hay lugar a cambio, que son los cambios que Cabildo Abierto pretende. Por eso, como este trabajo se da en la comisión, donde se va a discutir el tema, desde Cabildo Abierto hemos dicho, vamos directo al trabajo en la comisión, intercambiemos opiniones ahí, sentémonos con datos, tengamos una versión taquigráfica de lo que decimos y vamos directo al trabajo sin ningún tipo de preámbulo, donde ya sabemos que las diferencias son difíciles de acortar. Acá hay algunos puntos principales que Cabildo Abierto plantea, que es el cálculo que va a pasar a hacerse para lo que vendría a ser la jubilación, que pasa a ser de los 25 años de trabajo, de aportes de la persona. Hoy se hace en base a los últimos 10 o los mejores 20, sí. ¿No? Entonces lo que nosotros decimos es que si se va directamente a los 25 años de trabajo, se va casi a los inicios laborales de una persona, donde los sueldos, por lo general, cuando uno se inicia en la vida laboral, siempre son bajos. Ajá. A no ser que alguien, tenga mucha suerte de arrancar en un espacio gerencial de entrada, son muy contados los casos. Entonces nosotros lo que decimos es que en base a ese cálculo, lo que nosotros entendemos es que el monto jubilatorio terminaría siendo menor
a que si el cálculo se hace con como está la reglamentación hoy. Pero bueno, eso es una discusión que nosotros decimos de antemano que entendemos así. Cuando se dé el tratamiento en la comisión y se dé la exposición del Ejecutivo y demás, veremos qué es lo que nos explica. Yo tengo que ser muy sincero, esto ya pasó por el Senado, pasó en diciembre, bueno, ha venido el receso, yo en realidad integro la comisión permanente, justamente hoy no, que vino el ministro de Ganadería, pero quiero decir que en estos pocos días de enero no he podido meterme a estudiar la versión taquigráfica de lo que fue la discusión en el Senado, para tener un poco más de información. Fuimos directo a lo que vino votado del Senado para estudiar los artículos y bueno, y buscar los cambios que nosotros pretendemos. Ese del cálculo de los 25 años es uno. El otro es el aumento de la edad para jubilarse, que pasa de 60 a 65, menos la construcción. Sí. Ahí lo que nosotros decimos, si bien es verdad que el promedio de jubilación hoy está entre 63 y 64 años, o sea que un año más no sería gran cambio a la hora de jubilarse, lo que nosotros sí decimos que hay que diferenciar los sectores, porque no es lo mismo que alguien se jubile con 65 años en un trabajo de oficina a que alguien se jubile con 65 años de repente, yo estoy utilizando un ejemplo, en la industria frigorífica, ¿no? O la gente que trabaja y hace un esfuerzo físico importante o esfuerzo físico con inclemencias del tiempo severas, cualquiera sea. O sea, hay sectores que nosotros pretendemos diferenciar. Ayer recibí un reclamo, porque esto es información que a uno le va llegando, sí. También del sector de la salud, de los enfermeros, dice, no es lo mismo cuando alguien va a mover a una persona que está en una camilla que pesa 70, 80 kilos, el esfuerzo físico a tener que hacerlo con una edad que con otra. Son reclamos que uno va recibiendo que son atendibles y que nosotros tenemos que tomar nota. Entonces ahí lo que nosotros decimos, o separemos por sectores, que es bastante más complejo, o que determinados sectores computen distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajen 5 años y que computen 6. Entonces, bueno, esa es la discusión que nosotros queremos dar. La verdad es que desde Saldain se ha dicho, él ha dicho, que no hay margen a ese tipo de negociación, entonces estamos en una situación realmente estancado. Bien. Después hay otra cosa, dale. Porque esta reforma se quiere ir de alguna forma a que quede bien financiado el sistema de jubilaciones. Este sistema, esta reforma que trae, lo que hace es decir, bueno, de los aportes de los trabajadores, de ahí se van a pagar las jubilaciones y así va a funcionar. Hoy en realidad eso no está pasando, porque de rentas generales se está poniendo de dinero en el BPS, que es el famoso déficit del BPS, que ronda los 600 millones de dólares por año. Ahora nosotros ahí decimos que hay que ir a otra discusión de fondo. Si es que las jubilaciones se tienen que pagar solamente por el aporte de los trabajadores o hay que tener algún otro tipo de mecanismo de financiamiento, porque eso pasa en el mundo. ¿Y por qué nosotros decimos de esta discusión? Porque la tecnología avanza, la tecnología destruye algunos puestos de trabajo, si bien genera otros, pero los que generan se necesita determinada preparación para poder estar en ellos. Entonces, bueno, ahí hay que ver si no hay que buscar otra forma de financiamiento y que se siga desde rentas generales pagando lo que son las jubilaciones. Otro punto no menor que nosotros queremos incluir en la discusión. De esos 600 millones de dólares que tiene de déficit el BPS por año, más del 30%, 200 y pico, creo que el último año fue 250, año muy particular por la pandemia, se van en certificaciones médicas. Y nosotros ahí decimos, no todas las certificaciones médicas están mal otorgadas, claramente que no.
pero en Uruguay todos sabemos que hay un abuso en las certificaciones médicas. Y nosotros ahí pretendemos un control más estricto, penalizable para las dos partes, ya sea para el trabajador que miente para tener una certificación médica, cualquiera sea el motivo, y también para el médico que de alguna forma, sin preocuparse mucho, sin hacer la revisación debida o el control debido, te dice, che, ¿cuántos días querés? Y te firmo y te llevas la certificación. Todos sabemos que en Uruguay pasa eso. Entonces, pongámoslo arriba de la mesa en esta discusión y busquemos una forma. Esos son los principales puntos que tiene Cabildo. Son puntos, la verdad que medulares. Los dos primeros que mencionaste ha sido más que categórico, Saldain, hasta el propio presidente. El tema de el aumento de la edad parece ser una cosa jugada, ya definida, el método de cálculo también. Y ya me voy a meter en eso, pero quiero preguntarte por lo tercero que mencionaste, y que es que haya otra manera de financiar, ¿no? ¿A qué te referís? Porque en algún momento se planteó que las AFAP iban a cumplir ese rol. Y en definitiva creo, no sé cuál es tu opinión, que por la vía de los hechos quedó demostrado que no. Que iban a ser entidades que utilizaran ese dinero, lo reinvirtieran, generaran más renta y qué sé yo, no sé cuánto. Por la vía de los hechos parecería no suceder. ¿Cuál es, a entender de Cabildo Abierto, otra manera de financiar lo que tiene que ver con el pago de las pasividades? Bien. Hoy esos 600 millones de dólares que el BPS no tiene para pagar las pasividades, las pone renta general, sí, ¿no? Entonces nosotros ahí decimos, antes de hacer esta reforma, hay que hacer una reforma tributaria, porque el Estado está dejando de recaudar por exoneraciones que nosotros entendemos que tienen que ser revisables, como exoneraciones que se le dan a determinadas empresas, beneficios a determinadas obras, el régimen de la COMAP, que yo siempre intento explicar bien para la gente que nos escucha. La COMAP es un sistema donde uno presenta un proyecto de inversión y se le dan determinadas exoneraciones para que lleve ese proyecto de inversión a cambio de energía renovable, generar puestos de trabajo, bueno, varias cosas más. Sí. Nosotros entendemos que ahí se está dando una fuga donde se están dando exoneraciones que no se tienen que dar. Como por ejemplo, usted va a remodelar la oficina de la radio, presenta un proyecto en la COMAP para pedir una exoneración, pero se está dando que algunos vivos, como se lo permite, usted también en el proyecto de remodelación de la oficina incluye un vehículo eléctrico alemán, póngale la marca que quiera, de las más famosas alemanas, sí, que de repente vale $200.000 y como es eléctrico, entra dentro del régimen de energía renovable y usted se compra ese vehículo sin impuestos. Y hay varios casos de eso. Entonces nosotros estamos presionando para que eso sea revisable y no sea que pase todo así nomás con poco control. Y también revisar si cuando esos proyectos se presentan terminen generando los puestos de trabajo que dicen que van a generar y que sean perduraderos en el tiempo. Sí, hacer un seguimiento, decís vos. Exactamente, pero no me quiero ir del tema. En Uruguay por año se dan en este tipo de exoneraciones 3.400 millones de dólares de exoneraciones, que es lo que se llama el gasto tributario. El gasto tributario son exoneraciones que el Estado da y que no cobra. Es el doble, el de Uruguay es el doble que el de América Latina. En América Latina ronda los 3 puntos del PBI, en Uruguay es el doble. Entonces nosotros estamos pidiendo revisar esto. Ahora, si nosotros vamos a una reforma tributaria, revisamos esto, se recauda de una forma más justa, podemos seguir teniendo caja para seguir financiando el déficit del BPS, que estamos hablando de los 500 y pico, 600 millones de dólares, sin problema hasta que lleguemos a una reforma de la seguridad social con el consenso de todo el sistema político, donde sea integral, esté incluido todo y que tenga el tiempo de discusión
que nosotros entendemos que debe tener, que en este caso no se está dando porque esto ha sido muy ajustado en el tiempo. En el caso de las AFAP, esta reforma permite que las AFAP hagan inversiones en el exterior. ¿Por qué las AFAP piden esto? El 70% de las inversiones de las AFAP es compra de bonos uruguayos, emisión de deuda. Entonces, de esa deuda que la AFAP compra, eso se genera un interés y ese interés después termina generando una rentabilidad para pagarle la jubilación a la persona que está en el sistema de la AFAP. Lo que las AFAP dicen, queremos invertir en el exterior porque se puede conseguir mejor renta, mejor interés, se puede cobrar un mejor interés, eso va a terminar haciendo que la AFAP gane más y se pueda pagar una jubilación más alta. Ahora yo digo, ¿estamos dispuestos en Uruguay a que las AFAP saquen dinero al exterior para hacer inversiones de compra de bonos, donde la ley dice, acá este proyecto de ley dice, bueno, deberán ser de lugares de probada calidad, crediticia, bla, 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 hay un texto que a nosotros no nos convence. ¿Por qué nosotros no queremos esto? Nosotros hoy somos gobierno, ahora mañana, de repente el gobierno es el Frente Amplio. Y esa amistad ideológica que viene del pasado, Chávez, Maduro, Lula, Cristina, ¿quién dice que mañana las AFAP digan, o a través de un órgano regulador que se pretende implementar en esta ley, que es una unidad reguladora que está por encima de todo el sistema, digan, vamos a comprar bonos en Venezuela? ¿No? Que la herramienta, a ver, que vos decís que la herramienta sea utilizada por amiguismo. Y sin duda, porque la ley lo deja abierto. Lo deja abierto. Entonces, yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en que las AFAP puedan sacar dinero, que es el ahorro de los trabajadores, al exterior, a inversiones que no se saben en qué pueden terminar. Entonces, mientras se están comprando en bonos uruguayos, bueno, el dinero está acá, está generando una renta acá dentro de Uruguay. Le están comprando emisión de deuda uruguaya. Ahora, en el exterior, nosotros ahí pretendemos afinar muchísimo. En principio no estamos de acuerdo, pero después queremos afinar a ver en qué, en dónde, cómo. Que quede bien especificado, que no quede tan abierto, digamos. Que no quede tan abierto. Primero, sí, que la gente no confía en las AFAP. No. Porque están las encuestas que tiene el grupo que hizo el diagnóstico, donde estuvo integrado por todos los partidos, por el CNT y otras organizaciones. Las encuestas están clarísimas. El Uruguay no quiere las AFAP, no confía en las AFAP, no cree en las AFAP, como también dice que el Uruguay está en contra de esta reforma. Sí. Y ese es un dato no menor. ¿Y cómo lo evaluás vos? A ¿La ese, reforma? Sí, a ese posicionamiento de la mayoría de los uruguayos en contra de esta reforma. ¿Entendés que tiene que ver con esos puntos que vos mencionabas de Cabildo, que no le termina de cerrar al uruguayo esto? Yo creo que tiene que ver con eso, pero no miremos solo Uruguay, miremos las noticias de hoy en Francia. Francia está en la misma discusión, tan solo aumentando 2 años, de 62 a 64 años. Y la gente está toda en las calles. Macron está pasando por uno de los peores momentos de sus gobiernos. Uno entra en la noticia y ve lo que está pasando. Por una situación similar a esta, donde pasa de 62 a 64 años. Ahora, hay otra cosa que vamos más a lo político. Las encuestas están en contra. Solo un 3% de los uruguayos está totalmente de acuerdo con esta reforma. Fue la última encuesta que no me acuerdo cuál de las empresas encuestadoras lo hizo. Más del 70 y pico por ciento está en contra de aumentar a 65 años la edad del jubilatorio. El 70%, 60 y pico por ciento de los uruguayos no cree, no quiere a las AFAP. Ya el cálculo de los 25 años, ahí cuesta un poquito más, no tengo ahora la encuesta delante mío, pero no hay una opinión favorable sobre esta reforma. Ahora, si esta reforma se aprueba, al otro día nosotros sabemos que tenemos a la oposición en las calles, juntando firmas para derogarla.
Eso va a ser de un día para el otro. Y yo creo que dentro del oficialismo hay algunos que están confiados en decir, ya pasó con la LUC, juntaron las firmas y la gente confió en el gobierno y votó. Bueno, pero eso pasó con la LUC. Yo con esto realmente me generan muchas dudas. Porque en la opinión pública, en las encuestas, está que esto no lo acepta. Nosotros vamos a pelear por cambios en la discusión interna, vamos a pretender estos cambios y veremos cómo se va dando la discusión, hasta dónde podemos llegar. Bien, yo me voy al primer punto que vos mencionabas y que parecería ser también uno de los fusibles que generan entonces esta opinión negativa. Hay cada vez más una convicción entre la gente que vamos a cobrar menos, que quienes quedemos contemplados por esta reforma, en definitiva, vamos a trabajar más y vamos a cobrar porcentualmente menos, entre otras cosas por ese elemento que vos mencionás y que mencionan también algunos otros actores. Es el tema del cálculo de qué se empieza a tomar ahora en cuenta, estos 25 años, cuando en realidad hoy por hoy es los 10 últimos años o los 15 mejores. Para vos eso, vos coincidís con esa opinión, Álvaro. Coincido completamente. Ahora hay que ir a la discusión, porque nosotros todavía no tuvimos esa instancia, y nosotros pretendemos que esa instancia se dé en la discusión oficial en la comisión, en ninguna charla previa, porque las charlas previas no hay versión taquigráfica, no se pueden mostrar datos que queden, que sean oficiales. Entonces, bueno, por eso nosotros queremos ir directamente a la comisión. Nosotros de antemano pensamos que es así, y hasta ahora nadie ha dicho lo contrario. Porque acá hubo un punto donde fue planteado por dos senadores completamente distintos, Domenech de Cabildo Abierto y Andrade del Partido Comunista, en que la gente elija, bueno, este es el sistema nuevo, hágame el cálculo por el nuevo y hágame el cálculo por el viejo. Y ahí decido por cuál jubilarme. Y eso no se aceptó. Entonces ahí está más que claro. Bien, que es absolutamente objetivo, digamos, más allá de que algunos lo quieren negar, que por el cálculo nuevo vamos a cobrar menos, vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos. Así lo entendemos nosotros. Bien, ¿vos entendés realmente que hay elementos como para que se genere alguna modificación? Vos, disculpame que vuelva a la pregunta inicial, pero ¿no parecería haber voluntad política para modificar esto? A ver, hay legisladores, debo ser muy sincero, del Partido Nacional, que vienen a hablar con nosotros, esto tenemos que seguir conversando, hay que buscarle la vuelta, tenemos que negociar, pero nosotros vemos a Saldain salir por los medios siendo muy categórico, sí, que no hay lugar a modificaciones. Entonces, bueno, por ahí se puede dar que este proyecto quede con media sanción en el Senado y que se trate en el próximo gobierno. Porque ya ahora, en estos meses, va a ser de apuro. Si los tiempos no dan, entra al Parlamento la última rendición de cuentas, que es la más importante que se puede generar gasto en este quinquenio. Próximo año electoral, no se va a hacer una reforma jubilatoria en año electoral. Quedará para el próximo gobierno. Y nosotros ahí entendemos que no genera ninguna preocupación que quede para el próximo gobierno. O sea que... Porque no va a cambiar tanto. Ahora, lo que estás diciendo, vos sabés que hace unos días entrevistábamos a Sebastián Andújar, el diputado Sebastián Andújar, quien además va a estar presidiendo la Cámara de Diputados a partir de este año, cuando comience la actividad parlamentaria. Y nos decía totalmente lo contrario, Álvaro, que él pretende que esto se apruebe en diputados a más tardar en Semana de Turismo, o previo a la Semana de Turismo. Eso sí, exactamente, eso sí, el Partido Nacional dice eso, pero la posición de los diputados de Cabildo Abierto es esta. Entonces, a no ser que el Partido Nacional termine logrando algún acuerdo con el Frente Amplio para votarlo, yo no lo creo, hoy no lo veo. O sea que lo que vos, lo que vos estás diciendo es, Cabildo no está dispuesto a dar sus votos para apurar el tratamiento, si no se generan estas modificaciones. Exactamente. Ayer tuvimos la primera reunión donde quedó conformado el presidente y vicepresidente de la comisión. Hay una cosa que también queremos ser claro. En el Senado se dice
Vinieron tantas delegaciones, se discutió el tema, no habían más delegaciones para ver. ¿Qué significa que venga una delegación? Viene un sindicato, explica, bueno, esto es malo, esto es bueno por esto y esto y esto y esto. Está bien, hay veces que las delegaciones tienen 15 minutos, porque son tantas, vienen 15 minutos, entran en una sala, nosotros lo escuchamos, tomamos nota de algunas cosas, se van, entra otra, tomamos nota de algunas cosas. Entonces está bien, vienen muchas delegaciones, ¿sí? De repente no hay más delegaciones para venir a plantear temas sobre la reforma. Ahora, yo escucho una delegación y después tengo que hacer mi proceso de la información que me dio la delegación. Averiguar datos, ver si es todo real lo que se expresa, tener más información y de ahí tomar una postura para decir, bueno, de esta delegación que yo escuché, habiendo analizado la información y habiéndola procesado, esta es la determinación o lo que nosotros opinamos sobre esto. Eso lleva tiempo. No es una, sí, te escuché, bien, listo, perfecto. No. Y eso se dio así en el Senado. Y hay otra cosa que se está diciendo que no es verdad, es que como ya se votó en el Senado, hubo un acuerdo. Entonces los diputados van a respetar lo que se votó en el Senado. Pero lo que se votó en el Senado, que se hace muchas veces en presupuesto o rendiciones de cuenta, es decir, se acaba el plazo de tratamiento en una Cámara, te lo voto para darle pasaje a la otra Cámara y que se gane tiempo de discusión, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado en rendiciones de cuenta y presupuesto. ¿Hay algún tema? Bueno, como se vence, ¿sabes qué? Te lo voto para que de una Cámara pase a la otra, pero después se sigue discutiendo en el Senado y no significa que se termine aprobando. Claro, es como, en el Senado no se vote. Para explicárselo a la gente, se vota en general y después vemos digamos, el articulado, el detalle y todas las modificaciones, una cosa así. Exactamente, entonces pasa de una Cámara a la otra para tener más tiempo de discusión. Eso no significa que esté cerrado. ¿Ah? Bien. Nosotros desde Cabildo, esta es la postura, vamos a seguir intentando buscar modificaciones. Hay otro punto que es un poco más técnico, que se crea una unidad reguladora que está por encima de BPS, de la SAFAP, que controla todo, y hasta ahora a lo que nos dicen a nosotros que eso es inconstitucional, porque por ley, por la Constitución, quien debe regular todo el sistema es el BPS. Entonces, pero eso son otras discusiones un poco más técnicas que de repente al bolsillo la persona al final del día no le modifican. Pero los temas sustanciales, esto que yo explicaba, ahí vamos a estar dando la discusión. Y si no hay acuerdo, no se vota. Cabildo Abierto ya tiene esa posición tomada, Álvaro. No es una posición tomada, porque eso sería muy tajante y a destiempo, porque todavía no arrancamos la discusión. Entonces queremos ir a la discusión, plantear todos estos temas, buscar la mejor solución y buscar la negociación que nosotros entendemos, en base también a lo que escuchemos de lo que vayan a plantear. ¿Que vayan a plantear quiénes? Las delegaciones que vienen, porque por esto que yo decía, porque van a venir muchas delegaciones a plantear temas. Y de nosotros de eso tenemos que tomar nota. Bueno, pero entonces, en base a esa nota que nosotros tomemos, también ir planteando modificaciones que de repente hoy nosotros no estamos viendo y que van a surgir. Claro, pero en base a lo que surja, en realidad puede llegar a reforzar lo que ustedes tienen. De ninguna manera cambiar el concepto de que el cálculo está mal si se toman los 25 años y del aumento de la edad. Eso parecería ser inamovible en cuanto a su posición. Sí, eso es uno de los temas donde estamos más rígidos. Es así. Así. Lo que puedan traer las futuras delegaciones, como vos decís, en realidad uno puede estimar que van a fomentar más eso o agregar elementos, pero nunca sacarlos. Es probable, sí. Es muy probable, sí. Bien. El tema de los sectores, de los distintos sectores, cambia mucho. Yo de mañana me desperté pensando, porque uno cuando está en esto, cuánto la pandemia fue difícil y yo voté varias, pero cuánto hemos pagado de extensiones de seguro de paro a muchas empresas a lo largo de muchos años que están por fuera de lo que es el régimen común.
Yo saco la pandemia. La pandemia fue complicado. Sí. Pero también para atrás hubieron algunas que tienen que ver con... que rozan el acercamiento ideológico, donde se votaban extensiones de 6 meses a un año, después de 6 meses más, después de otros 6 meses. ¿Cuánto dinero se ha ido ahí del BPS? Y ahora para recuperarlo en el BPS se lo vamos a cargar a la gente que lo pague de... Álvaro, y se sigue yendo. Creo que la última nota que hablábamos contigo, primero que recién acabas de poner algunos ejemplos, las certificaciones y todo, pero yo recuerdo que una de las últimas notas que hablábamos contigo, vos te metiste en un tema que tiene que ver con el tema de la vivienda social y cómo se está haciendo un abuso y no se hace control de las exoneraciones y los beneficios que se hacen y se están haciendo complejos de vivienda en pleno Carrasco, bajo la ley de la vivienda social. En Avenida Las Américas. Una vergüenza. Yo entiendo por ahí, porque la respuesta me la van a dar, y yo también la entiendo, eso genera que la construcción se mueva y genera mano de obra. Está bien. Ahora, se está generando mano de obra, pero tampoco a través de eso, que eso no tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque las exoneraciones vienen del Ministerio de Economía. Sí. A través de esos proyectos y todo lo demás, tampoco está bajando lo que es el precio de la vivienda. No. O facilitando el acceso a la vivienda. Que teóricamente era uno de los objetivos, ¿no? Exacto. Eso es lo que está generando es mano de obra. Perfecto, bienvenido, buenísimo. Pero está generando nuevos barrios en lugares muy lindos, que me encanta, buenísimo todo, pero también genera la especulación de gente que lo puede comprar y ahí lo tiene. Sí. Revisa. Y tal vez muchas veces vacíos. Sí, también. Por el cierto lavado, decís vos. ¿A eso te estás refiriendo? No sé si ha lavado, pero bueno, como tiene determinadas exoneraciones, lo compro en el pozo y lo compro más barato y ahí lo tengo. Y la especulación. La especulación. La especulación. Álvaro, la verdad que es un tema interesantísimo. ¿Cuándo se reúne por primera vez esta comisión? ¿Cuándo empieza, como decís vos, a discutirse con versión taquigráfica, con presentación de números y con intercambio real de argumentos? Próximo martes. Ayer estuvo la primera, que fue la conformación de la comisión, y arranca el próximo martes. Bien, va a estar muy interesante eso. Antes de despedirte y agradeciendo como siempre tu amabilidad, no puedo dejar de preguntarte también, como integrante de la coalición de gobierno, cómo se están viviendo nuevamente... A ver, no sé cómo, porque se siguen agregando cosas. Lo último que se supo de Astesiano, que vincula también al secretario personal del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en un intercambio donde se habla de espionaje, de utilización de cámaras del Ministerio del Interior, que por un lugar Heber lo había negado a nivel del Parlamento. ¿Cómo se atraviesa este momento? Yo escuché el audio, lo escuché 2 o 3 veces, y la conclusión que saco, primero, es como que él lo hizo de perseguir a Abdala, que estoy totalmente en contra de eso y lo condeno, pero por iniciativa propia. Después lo comunica a Martinelli, y a mí ahí lo que me queda es, ¿por qué Martinelli no le preguntó quién te mandó a hacer esto? Simplemente asume, acepta la información, le hace incluso alguna pregunta. Le acepta la información, pero ahí Martínez te dice, che, ¿y a vos quién te mandó a hacer esto? ¿No? Sí. Además, tomándose atribuciones que completamente desmedidas y fuera del lugar, porque yo no creo que en custodia presidencial esas sean las atribuciones que tiene. En custodia presidencial entiendo yo que está para cuidar al presidente, su familia, su entorno. Y utilizar las herramientas para eso, no para controlar a nadie más. Ahora, lo que hizo de buscar la forma, lo que dice el audio, hay que matarlo o algo así, totalmente condenable. Esto afecta... Porque ahí estamos cruzando líneas que no se pueden cruzar. ¿Esto afecta la imagen del gobierno? Yo no sé directamente si del gobierno.
yo soy parte del gobierno y no creo que a mí me afecte Astesiano, eso se lo dejo a ustedes que hagan el análisis. Sin duda que es algo que pasó en este gobierno, que no está bueno que pase, que tampoco está bueno que pase en ningún gobierno. Porque ahí hay dos discusiones. Una cosa es el presidente, el nombre del presidente, y otra cosa es la institución presidencial. Sí. ¿No? Como institución presidencial, sí, claramente. Queda afectado. Porque también las noticias para afuera generan, según de qué medio. También, es verdad. Álvaro, gracias por este rato aquí en Radio Continental. Un gusto escucharte. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que suceda a partir del próximo día martes. Un gustazo. El agradecido soy yo y bueno, un saludo a la audiencia. Que pases muy bien. Álvaro Perrone, diputado por el departamento.